Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, del verso 26 al 39. Ahí va a estar nuestra meditación en esta tarde. Lucas 8, del 26 al 39. Leo para ustedes, hermanos, ustedes siguen con su vista y después de esta lectura vamos a venir en oración al Señor. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad tan grande que nos has dado de poder alabar tu precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este punto, Padre, donde hemos de escuchar tu palabra, hemos de escuchar tu mensaje, Señor. Te ruego que tu precioso Espíritu esté obrando en nosotros, abriendo nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda Señor, entrar por nuestros oídos, pero también pueda descender a nuestros corazones, Señor, y podamos llevarla a la práctica. Señor, me abandono en tus preciosas manos. Ayúdame a ser un mensajero fiel, Padre, que hable solamente lo que emane de tu palabra, Dios eterno. Quita de mí toda palabra humana, todo pensamiento humano, Señor, y que esta palabra, Señor, nos sirva para nuestra vida, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Amén. En estos últimos años, hermanos, se ha hecho muy populares las películas de personas endemoniadas. Iglesias carismáticas, pentecostales y neopentecostales han popularizado de igual forma esto con prácticas de liberación y exorcismos en sus templos. Han llegado a extremos al grado de decir que tener gripa es por la presencia de un espíritu maligno y hay que reprenderlo.
Personalmente, hermanos, soy de los que creen que las posesiones demoníacas, como la vemos en esta historia, solo fueron durante la época de Jesucristo y la era apostólica para comprobar la divinidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, a veces se llega a hablar de posesiones en nuestros días. Muchas de estas en realidad son producto de enfermedades físicas o mentales y que pueden ser tratadas por especialistas. Y solo un pequeño porcentaje se le podría adjudicar a un problema con demonios. Y si eso es así, esto se vería principalmente, o se ve principalmente, fuera de la iglesia, ya que como veremos más adelante, esto no es algo que experimenten los hijos de Dios. Hay varios textos en los evangelios y en otros pasajes del Nuevo Testamento donde se nos habla de gente poseída por demonios. El día de hoy, hermanos, estudiaremos el relato del endemoniado gadareno. Y veremos en esta historia, hermanos, el amor de Dios por sus hijos y cómo este texto puede tener una enseñanza espiritual para nosotros el día de hoy. Cristo libera a sus hijos, es el título de esta predicación. Esta historia, hermanos, la encontramos también en los evangelios de Mateo y Marcos, los que conocemos como evangelios sinópticos. Estaremos viendo algunos pasajes de cada uno de ellos, ya que los tres aportan datos diferentes. Hay dos cosas que me gustaría comentar de esta historia antes de adentrarnos a ella. La primera es que algunos creen que la ciudad exacta donde se desarrolló esta historia es Gerasa. Esto por su cercanía con el mar de Galilea, a diferencia de Gadara, que estaba más retirada de él. La segunda es que Mateo nos dice que fueron 2 endemoniados y Lucas y Marcos solo nos dicen que fue uno. Algunos comentaristas resuelven esto diciendo que solo Mateo tenía conocimiento de un segundo endemoniado. Y por ejemplo, hermanos, Lucas no fue testigo presencial de gran parte de su evangelio, sino que, como dice el capítulo 1 de su evangelio, investigó diligentemente y lo escribió para Teófilo. En fin, ambos detalles no afectan la enseñanza que podamos tener en esta hermosa historia. Bien, Cristo, hermanos, después de predicar el evangelio por ciudades y aldeas, dice que tomó una barca junto con sus discípulos para ir al otro lado del lago de Galilea o del mar de Galilea. En medio de esta travesía se desarrolla la historia del naufragio que hace algunos años compartí también con ustedes. Pasando esto, llegaron a la región de los Gadarenos, llamada así por el lugar que se llamaba Gadara. Vamos a saltarnos un momento, hermanos, casi al final de esta historia, al verso 37. Vamos ahí, por favor, en el verso 37, y dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, o sea, se regresó. Y me llama mucho la atención esta última parte del verso, hermanos, porque creo que es la enseñanza principal de esta historia. ¿A qué fue a Gadara el Señor? ¿Fue a predicar el evangelio a todos los habitantes? ¿Acaso tenía el deseo de que muchos de ahí fueran salvos, pero fue por la presión de estos hombres que Jesús se regresó? ¿A qué fue el Señor, hermanos? Cristo tenía solamente un propósito: para ir a la región de los Gadarenos, ir por aquel hijo suyo al cual él había amado desde la eternidad, y era necesario que en ese momento fuera salvado. Ese fue el propósito del Señor Jesucristo. ¿Han escuchado la frase que se encuentra en la literatura romántica, en canciones o en poesías, que dice: cruzaría mar y tierra por ti? Yo creo que sí, tal vez usted la llegó a decir en alguna ocasión. Pero hermanos, es el Señor Jesucristo quien cumple a la perfección esta frase. Y no solo cruzó mar y tierra por aquellos que Él amó, cruzó el cielo, dejó su trono de gloria y se hizo igual a nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Y todo esto lo hizo
por amor. Vamos a ver algunas características que nos dice la palabra acerca de este endemoniado. La primera que vemos, hermanos, es que el endemoniado estaba desnudo. El texto nos dice que no vestía ropa. Desde la caída, hermanos, a la desnudez se le asocia con vergüenza. ¿Recuerdan cuando cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dice que lo primero que vieron fue que estaban desnudos y trataron de cubrir su desnudez. A la desnudez, hermanos, se le asocia también con pecado sexual. ¿Ha leído la parte de Levítico cuando dice: no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu hermana, de tu hijo, de tu hija, etcétera? Todos sabemos a qué se refiere ese eufemismo. Estar desnudo, hermanos, no solo era vergüenza, sino que dejaba a este hombre expuesto a peligros físicos y a las inclemencias del tiempo. Nos dice también que el endemoniado no moraba en casa, sino moraba en los sepulcros. Y por el relato, hermanos, se ve que entre cerdos también, ya que estaban estos cerca cuando fue liberado por el Señor Jesucristo. El endemoniado era también un peligro para sí mismo. El Evangelio de Marcos dice que se hería con piedras afiladas. Mateo habla de su ferocidad al grado que nadie podía pasar por el camino donde él se encontraba. Llevaba mucho tiempo en esa situación y lo único que pudieron hacer por él es atarlo con grilletes y cadenas. Sin embargo, esto era inútil, ya que las rompía y era llevado por el demonio hacia el desierto. El demonio, hermanos, quería tenerlo siempre en ese lugar. Usted ya se imagina cómo son las condiciones en un terreno así. El calor es extremo, el alimento escasea y lo más importante, es muy difícil encontrar agua. Nadie le podía atar, nadie le podía dominar. Pero esa mañana dice el texto que vio a Jesús que desembarcaba y se acercó a él. Hoy, hermanos, muchas iglesias enseñan que hay una guerra entre el bien y el mal, y esto es así. El problema es que a veces ponen al enemigo a la par del Señor. Hace tiempo escuchaba un pastor que decía que ya había comenzado la batalla de Armagedón en el cielo entre ángeles y demonios, y ponía como evidencia unas fotografías tomadas por la NASA, donde de un lado de la nebulosa se veía color azul y de la otra se veía color rojo. Y este hermano decía: los ángeles son los azules y los demonios son los rojos. ¿Qué tratan de decir con esto, hermanos? Que Satanás tiene el mismo poder que el Señor. Y por eso es una batalla en condiciones iguales. Y esto no es así. Uno de los atributos de nuestro Dios es que es todopoderoso. Tiene poder sobre los hombres, tiene poder sobre el mundo, tiene poder sobre la naturaleza y aún sobre Satanás y sus demonios. Cuando Satanás quiso tentar a Job, lo primero que hizo fue subir al cielo y pedirle permiso a Dios. Fue hasta que Dios le dio el permiso que comenzó el sufrimiento de Job. Este demonio, hermanos, tenía poder sobre este hombre gadareno, pero en lugar de llevarlo lejos de la presencia de Jesús, lo lleva delante de él. Los demonios no toleran la presencia de Jesús. Sin embargo, aquí vemos cómo tranquilamente se acerca al Señor. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque había un poder obrando más grande que ellos. Y como vimos al principio, Jesús tenía una comisión y se tenía que cumplir en ese momento. Hermanos, cuando Dios se propone algo, no hay nada ni nadie que le pueda obstaculizar. Muchos de aquí podemos dar testimonio de eso. ¿Cuántas veces se nos habló para acercarnos a Dios y qué dijimos? No quiero nada con el Señor, no quiero nada con el cristianismo, no quiero nada con la religión. Y así fue por muchos años. Pero en el momento que el Señor dijo: hoy es el día, no hubo nada que le pudiera obstaculizar. Tu libre albedrío no sirvió para nada, porque cuando Dios manda, todos obedecemos.
El demonio se acercó, pero no se acercó muy contento, que digamos. Dice que dio un gran grito. El terror se apoderó de él. De repente se postró a los pies de Cristo, una posición de sumisión. Sabía delante de quién estaba. Reconocía, hermanos, la deidad de Cristo. Dijo Spurgeon en una ocasión, el ateísmo es algo extraño. Ni aún los demonios llegaron a ese punto. Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, ya tienen determinado su destino eterno y saben cuál será su lugar. Dios, hermanos, cuando el hombre cayó, proveyó salvación para la raza humana, pero cuando Satanás y sus demonios se rebelaron, no hubo rescate ni un medio de salvación para ellos. Fueron enjuiciados y condenados, solamente están esperando que se cumpla la sentencia. Judas 6 nos relata lo que pasó con un grupo de estos demonios. Dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por eso tiemblan ante la presencia del Señor, hermanos. Exclamó también este demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El texto paralelo de Mateo 8 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús, hermanos, estaba liberando a su Hijo en ese momento. Jesús estaba ordenando a ese demonio que saliera. Esta es una prueba más, hermanos, de que Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios, demostrando, hermanos, que Él tiene autoridad sobre los demonios. ¿Quién más tiene poder sobre los demonios? ¿Quién más puede provocar ese terror en ellos? Solamente Dios. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dijo, Legión. Este no es un nombre, hermanos, es un término que se refiere a una unidad de soldados romanos que podía contener hasta 6,000 hombres. En otras palabras, este demonio en realidad era el vocero de miles de demonios que tenía este hombre. ¿Cómo es que llegó a tener tantos? Mateo 12, del 43 al 45 nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es el problema en este texto, hermanos? Que ser liberado de demonios nunca es sinónimo de salvación. Cristo nos narra la historia de aquel que fue liberado, quedó vacío, pero ese fue su problema, quedarse vacío. Dice el texto, desocupado, sin nada. Por eso el demonio llega y trae otros 7 demonios y la situación se vuelve peor. Y el postrer estado es peor, dice el texto. ¿Qué tendría que pasar para que este demonio se quedara afuera? Ver que alguien ya está ocupando esa casa. Ver que alguien ya está en ese hogar. Si Cristo habita en nuestro corazón, hermanos, es imposible que un ser maligno se atreva tan siquiera a asomarse. Desear alejarnos del pecado, hermanos, es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Las personas vacías e inactivas son un blanco fácil de Satanás. Ahora Satanás, hermanos, puede hacer muchas cosas en la vida del cristiano, pero todo es externo. Ya nada es interno, por lo cual decimos que es imposible que un hijo de Dios pueda tener esta clase de posesiones, como muchas iglesias afirman en estos días. Verso 31 dice, y le rogaban estos demonios que no los mandase ir al abismo.
Apocalipsis 9, de versos 1 y 2 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El abismo, hermanos, no es otra cosa que el infierno. El lugar eterno preparado para los demonios, y a ese lugar los estaba mandando el Señor. Verso 32 dice: había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Estos demonios, hermanos, le proponen al Señor Jesucristo que los deje entrar en ese hato de cerdos. Una pregunta que tuve durante muchos años, hermanos, fue esta: ¿por qué se dio Cristo a la petición de estos demonios? No sé si se han preguntado alguna vez esto. ¿Por qué se dio Cristo a la petición de estos demonios? Parece como si Él en ese momento se mostrara complaciente con esos espíritus. Aparentemente esos demonios se salieron con la suya. Pero en realidad, hermanos, fue todo lo contrario. Primeramente, estos demonios querían seguir en este mundo habitando en los cerdos. Pero estos cerdos no quedaron vivos. Dice que se precipitó el hato por un despeñadero al lago. ¿Y qué pasó con ellos? Se ahogaron. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice el verso 29? Que este demonio solamente quería estar en lugares desiertos, en lugares secos. ¿Por qué? No sé. Pero ahí quería estar. Y aquí el Señor les está dando todo lo contrario a ese lugar. Les está dando agua, y agua en abundancia, hasta que se ahogaron los cerdos. Marcos nos dice, hermanos, que eran como 2,000 cerdos que murieron en ese día. ¿Se imaginan entonces la pérdida económica para los habitantes de ese lugar? Y después, hermanos, que estos demonios salen, el endemoniado ahora es restituido como hijo de Dios. Dice el verso 34: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Aunque no lo dice el texto, hermanos, creo que parte de la invitación que estos lugareños hicieron a Jesús para que se fuera de ahí se debió a la pérdida económica que habían tenido con la muerte de los cerdos. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este hombre, hermanos, no solo había sido liberado de esos demonios que lo atormentaban, sino que Cristo ahora moraba en él. Ahora estaba a los pies de Cristo escuchándole. Vestido, no solo literalmente, sino también con aquella vestidura de justicia que solo puede dar el Señor. Estaba también en su cabal juicio. Y esto es interesante, hermanos, porque no piense que nosotros somos mejores. Una persona bajo autoridad demoníaca no es solo aquel que tiene este tipo de comportamientos. Dice que estos espíritus le llevaban al desierto. ¿Cuántas personas el día de hoy están siendo arrastradas a lugares secos, lejos del lugar donde emana el agua de vida, que es Cristo Jesús? Y lo peor de todo es que no se dan cuenta, van a voluntad porque están esclavizados. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo hicimos cosas que nos da vergüenza siquiera recordar? Ahora, como dice el texto, estamos en nuestro cabal juicio. Aún cometemos errores, aún pecamos, pero hermanos, ya somos más conscientes de las cosas que hacemos. Este hombre es la muestra de lo que nosotros llamamos la depravación total. El hombre sin Dios, el hombre natural, como lo llama también la Escritura. En ese estado es capaz de cometer los pecados más viles, y la única razón de que no lo hace es por la gracia de Dios.
La gente quiere cambiar la vida del hombre poniéndole grilletes y cadenas, o sea, mandando al alcohólico al anexo, al drogadicto a desintoxicarse, al depravado sexual a terapia. Pero nada de esto le podrá dominar, y aun si lo hiciera solo sería algo externo, por dentro seguiría siendo el mismo. Tiene que venir Jesucristo a librarnos, a liberarnos, hermanos, de estas cadenas. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente endemoniada, entre comillas, en estos días, hermanos, no necesitan liberación, no necesitan exorcismos, necesitan el evangelio de la gracia de Dios, necesitan a Cristo en sus vidas, necesitan a un Salvador. Pero la prueba más grande de depravación, hermanos, que vemos en esta historia no es la manifestada en la vida de este endemoniado. Algo difícil de creer, ¿verdad? Vamos al verso 36, dice: y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Estos hombres, hermanos, vieron cómo había sido salvado un paisano suyo. Me atrevo a decir que era hasta un familiar de ellos. Ahora, y siguiendo lo que dice Mateo, que probablemente eran 2 endemoniados, tal vez, hermanos, había otros endemoniados en ese lugar, con la misma condición. Y permítanme especular un poco más. ¿A dónde creen que se fueron esos demonios que salieron cuando los cerdos murieron? Pues a buscar otro lugar donde habitar. ¿Por qué no decirle a Cristo en este momento: Señor, quédate con nosotros, te necesitamos, sánanos a nosotros también, necesitamos de ti, no te vayas? ¿Qué será de nosotros ante la presencia de estos seres? Hemos visto que tú tienes poder, ayúdanos. Por el contrario, le rogaron que se marchara, y no de ese lugar, sino de ellos, que se marchara de ellos. Aléjate, no te queremos cerca de nosotros. El mundo, hermanos, ve cómo hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo grandes milagros. Hombres perdidos en las drogas vienen humillados a Cristo Jesús. Mujeres que en su vida pasada se dedicaron a la prostitución, ahora son mujeres ejemplares en la iglesia y en la sociedad. Hombres que hace algunos años estaban en el patio de sus casas, vomitados, sucios, ahogados de borrachos, ahora son grandes predicadores. Pero la gente, en lugar de decir: quiero ser hijo de Dios, quiero creer en Cristo como mi Salvador, quiero que Él me sane como sanó a aquella persona, quiero que sea mi libertador porque estoy encadenado y yo solo no puedo, necesito de Él. En vez de eso, le piden a Jesús que se aleje de ellos. No quieren nada con la religión, no quieren nada con Cristo Jesús. Y lo lamentable de todo esto es que así como dice el texto que Cristo se subió a la barca y se volvió, así los que viven deseando que Dios se aleje de ellos, que Dios se aleje de sus vidas, un día se cumplirá su deseo y Dios se alejará de ellos para siempre. Amigo que me estás escuchando, no desperdicies el tiempo y pide a Jesús que te salve. Él está aquí en esta tarde. Ven, acércate a Él. Continúa diciendo el verso 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un día este hombre, hermanos, habitaba en sepulcros con muertos, porque él estaba muerto también, muerto en sus delitos y pecados. Habitaba entre cerdos. El cerdo es un animal impuro para los judíos. ¿Qué creen que pensarían los judíos de aquel tiempo de esta persona que habitaba entre ellos? Pero al otro día, hermanos,
se había convertido en un gran misionero. Iba publicando en toda la ciudad lo que Cristo había hecho con él. Él quería estar ya con su Señor, lo cual es muchísimo mejor, como dice Pablo. Pero antes de gozar de la presencia de nuestro Cristo, hermanos, hay trabajo que hacer. Ir a nuestra casa a predicar, ir por el mundo y predicar a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todo aquel que necesite ser liberado por este precioso evangelio. Alguien que ha sido liberado por el Señor, de igual forma no puede dejar de hablar de lo que su Señor ha hecho con él. A veces hay muchas excusas para compartir del evangelio a alguien. Y una de las excusas que siempre escucho, hermanos, al menos en la iglesia de Tehuacán, es: hermano, es que no sé qué decir. Quiero hablarle a mi amigo, quiero hablarle a mi familiar, pero es que no sé qué decir. Cuando me dicen eso, hermanos, a veces lo llevo a este tipo de textos, donde el que fue salvado al instante se convirtió en evangelista. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Iba dando testimonio de Cristo después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dijo el ciego que sanó el Señor en Juan capítulo 9? Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Desconozco muchas cosas, pero yo antes era ciego y ahora veo. Hermano, tienes lo básico para comenzar a predicar. Tienes lo esencial para hablar de Cristo a los tuyos. Antes eras ciego, ahora ves. Antes no entendías, ahora entiendes. Antes estabas muerto en delitos y pecados, ahora tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Habla de eso. Así como Cristo me salvó a mí, te puede salvar a ti. Habrá tiempo para que sigas aprendiendo más y será mucho mejor. Pero ahora tienes lo necesario para dar testimonio de Cristo, tu vida que ha sido transformada. Alguien que ha nacido de nuevo, hermanos, no puede dejar de hablar de su Señor. Es algo natural. A este hombre, hermanos, el Señor le dijo que hablara de lo que Dios había hecho, y él habló. Pero hubo otros hombres, hermanos, a los que el Señor les dijo que no hablaran del milagro que Él había hecho con ellos en ese momento. Y en aparente desobediencia, hermanos, hablaron de lo que el Señor había hecho con ellos, de lo que Cristo había hecho en su vida. Y es entendible porque conocer a Cristo, hermanos, el nacer de nuevo, es algo tan maravilloso, impresionante en nuestra vida, que es imposible permanecer callados. Aquel que ha nacido de nuevo entenderá lo que estoy diciendo en esta hora. Para terminar, hermanos, tiempo después el Señor contó una parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, la cual usted la puede leer en Lucas capítulo 15, y creo que hace un tiempo también pude compartir con ustedes. Antes de esa parábola el Señor contó dos parábolas, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida o el dracma perdido. La primera enseña que el pastor deja el rebaño para ir a buscar aquella que se había perdido. La segunda es casi igual. En ambas hay gozo porque se había encontrado lo que se había perdido. Y así entra a la parábola del hijo pródigo. Esta dice que un padre tenía dos hijos. Uno de ellos, el menor, le pidió su herencia y se fue a una ciudad lejos para vivir la vida que él quería, lejos de su padre y lejos de su hermano. Al poco tiempo el dinero se acabó, se acercó a un ciudadano para que le diera trabajo y lo mandó a apacentar cerdos, donde dice que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré, iré a él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando iba llegando, dice que el padre lo vio de lejos, corrió a él, le dio su vestidura, puso anillo en su mano, mandó a matar el becerro gordo y hubo gran fiesta. Pero el hermano mayor dice que sintió celos.
¿Cuánto tiempo he estado con mi padre sirviéndole y no me ha dado un cabrito para comerlo con mis amigos? ¿Han notado, hermanos, el parecido entre esta parábola y la historia del endemoniado gadareno? La parábola, hermanos, nos habla de dos hijos, uno rebelde y otro que se creía bueno. La historia nos muestra dos protagonistas, un endemoniado en contraste con un pueblo que se creía sano y que no necesitaba de Cristo. En este mundo, hermanos, solo hay dos clases de personas, los que son esclavos de Cristo y los que son esclavos del maligno. Todos nacimos bajo el dominio de Satanás, todos nacimos esclavizados por el demonio, pero solo los esclavos de Cristo, hermanos, se dieron cuenta de su condición y su necesidad de Él y vinieron al Señor Jesucristo. Los demás creen estar bien sin Cristo. La parábola dice que el hijo pródigo se fue de casa, y esto en el contexto, hermanos, de la historia, de la parábola, era considerado como si hubiera muerto. ¿Recuerdan cuando regresó el hijo? Que dice, este es mi hijo, muerto era y ha revivido. La historia nos dice que el endemoniado no habitaba en casa, sino en sepulcros, con los muertos. Después de la caída, hermanos, cada hombre y mujer ha nacido lejos de Dios, separado de Dios, muerto en delitos y pecados. En otras palabras, habitábamos en sepulcros también. El hijo pródigo vivía con los cerdos. El endemoniado quería estar con los cerdos también. El hombre natural sin Dios en la Biblia es comparado con los cerdos. El lodo simboliza el pecado. El cerdo es feliz ahí. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, éramos felices, revolcándonos en el pecado, revolcándonos en el lodo. De ahí nos sacó el Señor. De momento dice que el hijo pródigo volvió en sí. O sea, que vivió de una manera normal, no sé cuánto tiempo, durmiendo con los cerdos, deseando su comida, hasta que un día se dio cuenta de que eso no estaba bien. El endemoniado fue liberado y se dio cuenta de la condición en la que se encontraba. El hijo pródigo, hermanos, no volvió en sí de una manera mágica. Al igual que el endemoniado, tuvo que intervenir el Señor. Ahora nosotros, hermanos, sabemos que el hecho de dejar la vieja vida, de darnos cuenta de en cuánta perversidad andábamos, tampoco fue de nosotros. Fue Dios tomando el primer paso, librándonos de esa esclavitud demoníaca en la que nos encontrábamos, que un día volvimos en sí, un día estuvimos en nuestro cabal juicio, como dice la palabra. De lejos, dice también la parábola, de lejos vio el padre al hijo pródigo. ¿Y qué hizo el padre? Corrió hacia él, corrió a su encuentro. El Señor Jesucristo, hermanos, cruzó un mar en tempestad por aquel hijo que tenía en la tierra de los Gadarenos. Hermanos, quiero que meditemos en esto. No tenemos ni idea de lo que el Señor ha hecho para que el Evangelio nos llegara. Pero esta es una verdad. Si un elegido está en la punta del monte más alto, ahí le llegará el Evangelio. Dios mismo irá por él. Dios mismo lo irá a salvar, así como te salvó a ti. El Padre le dio su vestimenta al hijo pródigo. El Señor cubrió la desnudez del endemoniado. Nosotros hemos sido cubiertos con las vestiduras de Cristo, vestiduras limpias. Por el contrario, hermanos, Cristo fue desnudo a la cruz para morir por nosotros. Así morían los criminales en el Imperio Romano. Esa desnudez era la tuya y era la mía. Así nos dejó el pecado. Y así, hermanos, el hijo mayor, después de ver que su hermano regresaba, le despreció junto a su padre. Los gadarenos, hermanos, no se alegraron por la salud de su hermano. Ellos pensaban probablemente más en la pérdida económica que habían sufrido. Y por su enojo rechazaron al Señor Jesucristo también. Hoy algunos
al igual que ellos, aman más las riquezas que la vida espiritual de sus hermanos y de esta manera están despreciando al Señor y su santo evangelio. Hermano y amigo que estás escuchando en esta tarde, hoy serás tan necio de seguir en la misma situación en la que te encuentras, siendo maltratado por el mal que te quiere llevar siempre a pecar. Mejor ven a Cristo. Ahí desde tu lugar, en tu mente, habla con tu Señor. Habla con el Señor Jesucristo. No necesitas un discurso muy elaborado. Solo dile, como le dijo aquel hombre lleno de lepra, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le contestó el Señor? Quiero, sé limpio. El Señor está aquí. Él se ha acercado a ti y puede librarte, puede cubrirte con sus vestiduras santas y hacerte parte de la familia celestial. Y tiene para ti una comisión que debes hacer antes de estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Qué harás en esta tarde, amigo mío? ¿Qué harás en esta tarde, amado hermano? Cuánto te ruego que no rechaces este mensaje y que vengas a Cristo y seas salvo para la gloria de su nombre. Que así sea, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, Señor, donde nos recuerdas una vez más, Señor, nuestra condición. Nos recuerdas, Padre, que sin ti no somos nada, que sin ti estábamos perdidos, Señor. Gracias por ese infinito amor, Padre, demostrado en la obra de Cristo Jesús. Gracias por haber roto nuestras cadenas. Gracias por habernos liberado, Señor, de la esclavitud del pecado, Padre. Gracias por habernos vestido con tu justicia. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de la familia celestial. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Señor, que esta palabra pueda ser de ánimo a nuestras vidas. Que valoremos, Señor, en esta tarde la obra maravillosa de Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.